Bienvenidos, mi nombre es José Manuel López García. Comentario de frases de Quevedo. Francisco de Quevedo es un gran escritor español del siglo de oro. Nació en 1580 y falleció en 1645. Está considerado como un maestro de la poesía barroca española y además es uno de los poetas más diestros que han existido y también un referente literario no solamente español, sino también a nivel mundial. El estilo de Quevedo se basa en la utilización de conceptos ingeniosos y elaboradas metáforas y también tiene una actitud un tanto cínica hacia la literatura en general. Desconfiaba ferozmente de la literatura excesivamente complicada e intentó introducir un estilo conciso y preciso, podríamos decir. A partir de ahora comentaré algunas citas célebres o frases famosas de Francisco de Quevedo. La primera que quiero comentar un poco es la siguiente. Todos los que parecen estúpidos lo son, y además también lo son la mitad de los que no lo parecen. Es una crítica muy dura contra la sociedad de su tiempo, que él conocía muy bien. Estamos hablando de la sociedad de los años 1600, 1610, 20, 30, 40, hasta el año 45 en que él murió. Y en ese periodo de la historia española, pues una gran parte de la población era iletrada, era analfabeta en muchos casos, y se comportaban de una manera, en muchas ocasiones, irregular, estúpida, tonta, etcétera. Y por lo tanto, él refleja esa realidad de la España de su tiempo. En otra de sus frases habla de la valentía, por ejemplo, y dice: el valiente tiene miedo del contrario, el cobarde de su propio temor. En efecto, diríamos que esta frase tiene distintas interpretaciones, pero el valiente podemos decir que tiene algún tipo de temor a lo que se tiene que enfrentar. En cambio, el cobarde tiene un mayor grado de temor porque teme al propio miedo. Por lo tanto, eso es algo peor para la persona. Y en ese sentido se puede interpretar, a mi juicio. En relación con las cuestiones de la afectividad, del amor, pues también tiene distintas frases Quevedo, y una de ellas, que es bastante ingeniosa también, o muy ingeniosa, es la siguiente: los que de corazón se quieren, solo con el corazón se hablan, porque lo que se habla transmite lo que dicen los sentimientos, lo que señala pues la propia emoción de la persona, las propias pasiones personales, se expresan a través de las palabras de una manera, cuando es sincera, claramente identificable. También tiene otras muchas frases, como por ejemplo la que dice: no es dichoso aquel a quien la fortuna no puede dar más, sino aquel a quien no puede quitar nada. En esta frase se refleja un cierto sentido estoico de la vida, en el sentido de que realmente las personas pueden saber vencer los problemas ocasionados por la mala suerte en la vida, por el azar, etcétera. Y a veces no son precisamente las personas ricas las que viven de forma más feliz, porque depende esa felicidad de otros elementos que están presentes en la vida y no solamente de la riqueza. Por lo tanto, esto es también algo a considerar como esencial. En otra de sus frases, Quevedo se muestra extraordinariamente ingenioso, como cuando dice: ¿cómo puede morir de repente quien desde que nace ve que va corriendo por la vida y lleva consigo la muerte? Es una frase muy profunda porque él quiere decir que ya desde que nacemos sabemos, o desde los primeros años de la vida, somos conscientes de que el tiempo va pasando. Es verdad que, según se sabe actualmente por la psicología, por las investigaciones psicológicas, pues la muerte aparece como algo real para los niños o niñas de 9 o 10 años. Hasta los 9 o 10 años los niños creen que van a vivir eternamente y que la muerte es reversible. A partir de los 10 años aproximadamente se dan cuenta de que no es así y se toman la muerte más en serio, por decirlo de alguna forma. En cualquier caso, es verdad que a medida que pasan los días, cumplimos días, pero también perdemos días de vida de lo que nos queda hasta la muerte. Y eso pues era algo que tenía muy presente en su mente el propio Quevedo, y que era un tema que también pues habitual de conversación, de pensamiento, de razonamiento, de poesía y de escritura también. Por otra parte,
También en otras frases, demuestra el propio Quevedo su gran conocimiento del mundo, de la realidad, de la vida, y dice en esta frase: en resumen, no solo las cosas no son lo que parecen, ni siquiera son como se llaman. En esta frase resume una parte de su filosofía de vida o de su conocimiento de la realidad, y pues está convencido de que existen pues muchos engaños, muchas cosas falsas en la vida, y todo eso se puede observar siendo una persona atenta a lo que sucede en la realidad, a las relaciones humanas, a las relaciones sociales, y eso se puede observar en todos los ámbitos de la vida real. Por lo tanto, él lo refleja en esta frase de una manera, a mi juicio, muy clara. También él da una extraordinaria significación al tema del amor, al tema del afecto, y por eso dice en una de sus frases Quevedo lo siguiente: el amor es la última filosofía de la tierra y del cielo, porque es la que comprende un poco la totalidad del mundo humano, o la totalidad de las cosas que pueden ser aprovechadas por las personas, por ejemplo. En definitiva, es la unión de la filosofía, si se quiere, con los mensajes éticos, morales, religiosos, que insisten en la importancia del amor para la propia existencia. Además, el amor es algo universal, es algo que también tiene muy diversas formas, porque existe el amor familiar, el amor maternal, paternal, el amor a la humanidad, el amor al arte, el amor a la ciencia, el amor al conocimiento. Existen muchas formas de amor, y eso es algo plenamente propio de la filosofía también. En cuanto a otras cuestiones, pues también Quevedo muestra su vena profunda de análisis muy reflexivo acerca de lo que sucede en su tiempo, y por eso dice: el agradecimiento es la parte principal de un hombre de bien, porque es el reconocimiento de los favores recibidos o de las cosas recibidas por parte de los demás, aunque sean merecidas, pero siempre está bien agradecer todo lo que tenemos, o diríamos las cosas que podemos conseguir, porque somos seres sociales y por lo tanto hay que reconocer, diríamos, las cosas positivas que nos dicen, o diríamos agradecer a los demás que colaboren con nosotros, etcétera, etcétera. Por otra parte, también tiene pues otras frases que son más precisas, más cotidianas, como por ejemplo la que dice: estimado lector, que Dios lo proteja de los libros malos, la policía y las mujeres regañonas con la cara lívida y el cabello rubio, porque él era un gran observador de la vida de su tiempo, del siglo XVII, del siglo de oro, y a su juicio los libros malos pues no deben leerse y se identifican rápidamente, y en lo demás pues también manifiesta claramente su opinión. En otra de sus frases dice el propio Quevedo: lo mucho se vuelve poco con desear otro poco más. Es el ansia de hacer más cosas, de avanzar en la vida, de avanzar en el conocimiento, de superar obstáculos, de crear cosas nuevas. Y pues él es un ejemplo él mismo de eso que dice, porque él escribió mucho durante su vida, escribió diversas obras y no se conformaba, quería seguir escribiendo, quería seguir reflexionando sobre todo, sobre todas las cosas, y eso pues es una actitud realmente coherente y la más apropiada. Por otra parte, él también conocía que en muchas ocasiones una cosa es escribir y otra cosa es cumplir lo que se escribe. Por eso dice: más fácil es escribir contra la soberbia que vencerla. Y eso era una gran verdad, porque, como se suele decir, el papel lo soporta todo y el habla también lo soporta todo, pero luego los hechos son los que realmente marcan la diferencia entre pues unas actitudes y otras. Y en otra frase también manifiesta su gran ingenio diciendo: bien acierta quien sospecha que siempre yerra, porque por lo menos se equivocará menos veces al pensar que se equivoca, aunque en algunas ocasiones acierte. Y además todo depende del nivel de perfeccionismo que tenga la persona, porque podemos buscar errores pequeños o errores prácticamente inapreciables
en casi todo lo que hacemos. Por lo tanto, esta frase es inspiradora, aunque creo que también hay que ver el sentido positivo eh, que quiere reflejar la frase, porque no siempre se equivoca la persona y a veces cosas que parecen errores no lo son en realidad. Eso también habría que remarcarlo e insistir en ello. También, pues él a veces niega el valor de lo cotidiano, de lo propio de todos los días, y dice todo lo cotidiano es mucho y feo. Ciertamente en esta frase no estoy de acuerdo con lo que dice Quevedo, porque en lo cotidiano hay de todo. Hay una parte bella, otra parte que podemos decir que es no bella, etcétera. Pero en cualquier caso es lo que conforma nuestra propia existencia, lo cotidiano. Y también hay otra frase que se suele citar bastante de Quevedo, en la que manifiesta pues un poco el cansancio a veces de la vida, el agotamiento de la propia existencia, el tedio vitae, el tedium vitae, el tedio de la vida, de alguna manera, y la frase dice así: soy un fue y un será y un es cansado, porque según Quevedo la vida cansa, y con el paso de los años, al acumular más años, al tener más edad, parece que las personas en general se cansan más, y es algo lógico y natural. En cualquier caso, también hay que decir que la juventud no dura eternamente y que los años de juventud pasan más rápidamente de lo que parece. Lo que sucede es que las personas jóvenes no son conscientes de ello hasta que pasan una serie de años, como es, por otra parte, entendible perfectamente. En cualquier caso, pues la fugacidad de todo es algo evidente y en esta frase queda señalada esa fugacidad, a mi juicio. Por otra parte, también él pues insiste en el valor de la prudencia en la vida, hasta cierto punto, porque dice, lo más seguro es no ponerse en peligro. Lo que sucede es que a veces es difícil discernir cuando la situación supone un claro peligro y cuando no, porque no hay que olvidar que el azar es algo propio de la vida y los azares no se pueden controlar. La suerte o la mala suerte en muchos casos llega y los golpes de la vida sacuden a todas las personas en algunos momentos de su vida. Por lo tanto, es evidente que hay que tener una actitud prudente en la vida para tener el menor número de problemas posible, pero eso no significa que eso sea algo absoluto y que se pueda conseguir una seguridad absoluta, porque eso no existe para nadie. En otra de sus frases dice Quevedo lo siguiente: hay libros cortos que para entenderlos como se merecen se necesita una vida muy larga. Efectivamente, porque no solamente es la extensión de las páginas, el número de páginas, el número de palabras, lo que importan los libros, sino también, sobre todo, la profundidad de las frases. Eso es lo más relevante y, por lo tanto, pues los libros muy profundos, aunque sean cortos, pueden producir muchísimas reflexiones, muchísimos pensamientos y sentimientos que diríamos que impulsan la mente de las personas lectoras que leen esos libros, lógicamente. Por otra parte, también dice que en relación, por ejemplo, con la cuestión de la paciencia, que es una virtud ética o una virtud moral, dice lo siguiente, Quevedo: la paciencia es virtud vencedora y hace a los reyes poderosos y justos. La impaciencia es vicio del demonio, seminario de los más horribles y artífice de los tiranos. Aquí pues señala una serie de cuestiones en relación con el poder político y por supuesto considera que la paciencia es lo propio de un gobierno monárquico justo y adecuado. En cambio, la impaciencia es la marca de fábrica, podemos decir, de los tiranos, de los dictadores. Por lo tanto, la paciencia es una virtud política de primer orden para Quevedo y la impaciencia pues es un vicio o es un defecto, diríamos, de carácter que impulsa a hacer cosas negativas fundamentalmente y pues a imponer el poder de una manera brutal y totalitaria. Y eso es algo que pues no le gusta, por supuesto, al propio Quevedo, porque él insiste mucho también en el valor de la libertad humana. Por eso también en otra de sus frases dice lo siguiente, Quevedo: menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. En efecto, porque un mal juez deja en libertad a los que tenían que estar presos
no pone las multas adecuadas a los que incumplen las leyes o las normas, y por lo tanto los malos jueces pues son algo más peligrosos incluso que los delincuentes o que parte de los delincuentes. En eso se podría estar de acuerdo con Quevedo, aunque habría que hacer muchísimos matices y ver las situaciones concretas en cada caso. Pero en principio pues parece que es una frase acertada. También él pues es un pensador sagaz, un literato sagaz, el propio Quevedo, y lo demostró en todas sus obras, en toda su producción escrita. Y dice, por ejemplo, la frase siguiente: siempre se ha de conservar el temor, mas jamás se deberá mostrar. Porque si se muestra el temor a los demás, se incurre en debilidad, que aprovechan los demás intentando poder con la persona que demuestra un cierto miedo o temor. Por lo tanto, pues hay que ser un maestro, podemos decir, o un actor, un maestro del teatro, quiero decir, un maestro de la representación teatral o un gran actor para no demostrar el temor o el miedo, aunque en ese momento se tenga. Principalmente para poder superar todos los retos en las relaciones sociales, en los trabajos, etcétera. Y eso es algo que realmente, pues, en lo que tiene razón el propio Quevedo. También, pues él insiste en el valor de los libros, de la literatura, de la filosofía, del teatro, de la poesía, de la literatura en general, del arte, y dice: con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y con mis ojos oigo hablar a los muertos. Efectivamente, es una frase muy bella, muy sugeridora, muy gráfica, muy pictórica, podríamos decir, ¿no? O muy cinematográfica. Dice con pocos, claro, porque si son muy buenos libros y muy profundos, pues ahí aparecen todos los temas fundamentales de la filosofía, de la vida, del pensamiento, de las sensaciones, de los sentimientos que tenemos en la vida. Y por lo tanto sería como conversar con grandes sabios difuntos, y eso es algo extraordinario, es algo magnífico, sin ninguna duda. Otra frase también dice algo parecido, de Quevedo. O sea, dice Quevedo en otra frase: leer es escuchar a los muertos con nuestros ojos. Qué frase tan bella, tan magnífica. Repito, leer es escuchar a los muertos con nuestros ojos. Escucharlos y ver lo que escribieron también, por supuesto. La lectura en voz alta, por ejemplo, es una forma casi como de oír lo que decían con la voz, de forma escrita, los sabios pues de la antigüedad, y los sabios también de siglos pasados, y también los que escriben en el presente. Eso tampoco hay que negarlo, es algo claramente evidente. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.